invitamos al doctor Héctor Jaramillo, quien nos va a desarrollar el tema trauma encefalocraneano. El doctor Héctor Jaramillo es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en neurocirugía de la Universidad de Antioquia, con fellow en epilepsia del Colegio Médico de Georgia. Es el coordinador del servicio de neurocirugía de la Fundación Instituto Neurológico de Antioquia. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Trataré de ser lo más práctico posible y tratar de no emplear mucho término bastante complicado y difícil, que a veces uno se olvida de que está conversando con personas de la comunidad, con personas de atención prehospitalaria y no todos con bastantes y profundos conocimientos con respecto al manejo de la patología neurológica y neuroquirúrgica. Con respecto al trauma neuroquirúrgico o al trauma encefalocraneano que requiere manejo por la especialidad de neurocirugía, hay que tener en cuenta que no todos los pacientes van a terminar o van a definir su tratamiento en un manejo quirúrgico, sino que muchos de esos pacientes solamente se les puede ofrecer por su condición, por su trauma como tal, por las implicaciones que tiene el trauma dentro del cerebro, a solamente un manejo de tipo médico con diferentes drogas, que lo que buscan es disminuir el daño provocado por las lesiones y por la inflamación que estas lesiones provocan alrededor del tejido sano. Hay que tener en cuenta que aunque el cerebro tiene un peso de apenas del 2 al 3% de lo que es el peso total de todo ser humano, es el órgano que más sangre recibe de todos los diferentes órganos que hay en el cerebro, recibiendo casi el 15 al 20% de lo que la contracción del cerebro por minuto lleva a diferentes partes, o sea que la quinta parte de la sangre en este momento está circulando en la cabeza de nosotros. Y hay que tener en cuenta que las neuronas, que son unas células especializadas, son las células del cuerpo que mayor consumo tienen en cuanto a glucosa y en cuanto a oxígeno, pues por eso son células que son demasiado sensibles, porque sus ciclos de producción de energía no son lo suficientemente efectivos para compensar y para mantener ciertos depósitos de estas energías que le permitan mantener un funcionamiento adecuado desde el punto de vista la célula neurológica como tal. Por eso son muy susceptibles al daño que produce un trauma como tal y al daño, como acaban de ver en la conferencia anterior, a la falta de oxígeno y a la falta de glucosa que lleva, por ejemplo, la obstrucción de una arteria. Con respecto al trauma encefalocraneano de la antigüedad, se ha hablado, hombre, ¿qué puede hacer el médico con respecto a los pacientes? Y yo creo que eso a la actualidad se puede traer en el aspecto de saber a qué pacientes se les puede trabajar, hasta qué punto debe llegar uno y sobre todo a qué pacientes, y ojalá uno pudiera tener la varita mágica para uno definir a qué pacientes por su daño estructural, por su daño neurológico, por la severidad del trauma, no justifica hacerle un tratamiento intensivo, porque su condición lo llevará a un alto porcentaje de mortalidad en estos pacientes, o porque si logramos recuperar a este paciente, pues posiblemente las secuelas neurológicas es muy probable lleven a una carga social bastante alta para una familia y sobre todo en un sistema de salud como el de nosotros, en el cual no hay un buen soporte post-institucional en cuanto a cuidados de enfermería, en cuanto a cuidados terapéuticos de rehabilitación, los cuales no están ofrecidos en el sistema del plan obligatorio de salud. Hay que tener en cuenta que el trauma encefalocraneano afecta al 2% de la población. Se pueden hacer más o menos 100.000 craniotomías al año secundarias a un trauma para evacuar una colección de sangre que el paciente sufrió como consecuencia de su trauma. Y uno como médico e inclusive ustedes en su evaluación, tanto en el momento del accidente lo pueden clasificar
de acuerdo a la severidad. Esa severidad se clasifica de acuerdo al estado neurológico que el paciente presente, y de acuerdo a eso uno puede definir si el paciente tiene un TEC severo, moderado o leve. La mayoría de estos traumas encefalocraneanos son leves. Dentro del trauma encefalocraneano también uno postula muchas veces como médico la observación del paciente, porque la gran mayoría de los pacientes pues, sufren un trauma que muchas veces pasa desapercibido y muchas veces no deja ningún tipo de manifestación de índole neurológico. Pero hay que tener en cuenta que hay ciertos tipos de trauma que con el tiempo, las horas en la mayoría de las veces puede dar unas manifestaciones que si no se detectan a tiempo, pues van a llevar a una consecuencia fatal en el paciente. Y hay otro tipo de pacientes, que son los pacientes de edad, que con un trauma leve con el tiempo pueden presentar unas manifestaciones que están relacionados directamente al trauma que tuvo 1 mes, 2 meses o 3 meses antes, de los cuales hablaremos posteriormente. Pero sí es claro que si estamos en un paciente que está en observación, hay que tener en cuenta que hay hallazgos tempranos que le ayudan a uno a pensar que el paciente tiene algún tipo de daño estructural. La idea desde el punto de vista nosotros como médicos y como paramédicos y como familia es detectar esos síntomas, porque la idea de esos síntomas es como un anuncio de lo que posiblemente el paciente en este momento está sufriendo dentro del cerebro, que puede crecer y puede llevar a consecuencias fatales. Dentro de los hallazgos tempranos, uno usualmente sufre un trauma cefalocraneano y posiblemente no se despierta y no pasa absolutamente nada y sigue común y corriente. Pero a veces en los hallazgos iniciales ustedes pueden encontrar un paciente que persiste con un estado de inconsciencia, que no recupera, que persiste somnoliento, que a veces sus respuestas son totalmente inadecuadas, se torna confuso, o que el paciente les da algún tipo de manifestación neurológica. Usualmente puede estar relacionado con la pérdida de la fuerza del movimiento de una parte del cuerpo, sea el de manos o pies de un lado, derecho o izquierdo, o inclusive en las mismas pupilas que a veces se evalúan en el estado inicial, se encuentran una asimetría, una irregularidad en cuanto al tamaño de un lado con respecto al otro. La idea es evitar en el momento de la observación, si es que el paciente se quedó en observación en alguna parte porque se consideró que es un TEC leve, que estas manifestaciones iniciales avancen a unas manifestaciones tardías, y también evitar a que estas manifestaciones tardías lleguen a unas manifestaciones de tipo ya terminal, en el cual el paciente ya no hay nada para ofrecerle, porque el efecto del trauma sobre el cerebro y sobre el tejido normal es tan severo que ya no amerita ningún tipo de tratamiento médico o quirúrgico. Entre los hallazgos tardíos no podemos permitir que un paciente que estuvo en un TEC leve nos llegue horas después en un TEC con manifestaciones ya severas. Por ejemplo, el paciente que estuvo inicialmente somnoliento o estuvo estuporoso, que en el transcurso de 2 o 3 horas, si es que estamos dentro del área metropolitana, nos llegue en rigidez extensora o en rigidez flexora. Esto lo saben perfectamente, que a veces ustedes cuando ven o asisten a algún paciente politraumatizado, coloca en forma súbita, espontánea y a veces continua las manos extendidas sin ningún tipo de movimiento coordinado, o las manos flexionadas sin localizar ninguna parte del cuerpo que le esté provocando alguna manifestación en el examen, como es cuando hacen un estímulo doloroso, a ver si localiza o no localiza. Los hallazgos terminales ya cuando el paciente se encuentra en manifestaciones hemodinámicas, de parte de pulso o presión, pulso bajito o presión bajita, los cuales el paciente ya con sus manifestaciones está en un estado irreversible, que por muchas medidas médicas que se hagan en estos pacientes, el paciente no se va a recuperar. Una de las cosas que a veces todavía se utilizan, aunque yo creo que la radiografía simple de cráneo en el trauma encefalocráneo está llamado a recoger, pero a veces se han implicado las fracturas con la severidad. Pero yo creo que es más el estado mental del paciente el que se relaciona con la severidad, más que el hallazgo de la radiografía como tal, porque uno puede ver radiografías demasiado horribles en cuanto a la fractura y el paciente está neurológicamente bien, y a veces, muchas veces, encontrar un paciente con una radiografía simple, normal, sin fracturas, y el paciente está en un estado de coma. Pero sí tener en cuenta que las fracturas como tal pueden predisponer
a la presencia de trauma más severo, sí, lo puede tener, a la presencia de salida de líquido de la cabeza. Uno en la cabeza, en el cerebro, tiene un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, el cual nosotros lo producimos en una cantidad de 450 centímetros al día. Las fracturas, cuando son abiertas, cuando la fractura compromete el cuero cabelludo, cuando compromete la parte del cráneo y cuando compromete la parte de la cubierta del cerebro, que es la dura madre, a veces sale líquido, a veces sale tejido cerebral por la herida. Ese paciente tiene una gran predisposición a sufrir infecciones por la salida, por la contaminación o por la exposición del tejido cerebral y del líquido del cerebro hacia el exterior. Predispone a que el paciente sufra meningitis y predispone también a estos pacientes a que en un tiempo futuro sufran por la exposición del tejido cerebral a fenómenos convulsivos. En este punto es donde considero yo que nosotros como médicos tratantes debíamos de tener esa varita mágica para definir nosotros qué pacientes son candidatos a cirugía, para entregar un paciente en buenas condiciones a la sociedad, o qué pacientes definitivamente no tienen ninguna opción del tipo desde el punto de vista médico o quirúrgico, porque sus manifestaciones neurológicas iniciales son tan severas que dice uno que el paciente va a quedar con muchas complicaciones. Pero uno a veces se equivoca en el aspecto de a veces decir, este paciente no tiene ningún futuro y el paciente recupera en forma muy adecuada, o pacientes que inicialmente piensa uno que su estado neurológico es muy bueno inicialmente, se puede deteriorar posteriormente por muchas causas. La angustia que muchas veces sufrimos los médicos cuando trabajamos en una unidad de neuroquirúrgica o de cuidados intensivos con pacientes politraumatizados es el paciente que se le entrega a la sociedad, las condiciones clínicas, las condiciones neurológicas, las condiciones mentales de un paciente que va a su ambiente domiciliario, pero con las condiciones, no con las condiciones necesarias y adecuadas, y vuelvo y repito, un paciente que posiblemente era el sostén de la familia, en este momento se vuelve una carga bastante marcada para la familia y lleva muchos problemas sociales, familiares en ese ambiente. Cuando ustedes ya lo han visto, el paciente en el sitio del trauma, su manejo inicial no va a variar de todo lo que se ha hablado con respecto a la parte de la reanimación cardio-cerebro-pulmonar, mantener vía aérea, mantener adecuadamente la presión de perfusión. Eso implica es mantener adecuadamente buena cantidad de líquidos para que el paciente mantenga una buena presión arterial, mantener buena oxigenación, porque ya sabemos que el oxígeno, el cerebro es dependiente del oxígeno en un 100%, es un tejido muy vulnerable a la pérdida del tejido. Nosotros, una vez el paciente estabilizado, ojalá en forma adecuada, en el sitio del trauma, y llegado a nuestro centro de urgencias en forma adecuada, con buena inmovilización si se piensa que el paciente tiene algún otro tipo de trauma. Por ejemplo, nosotros consideramos que los pacientes con trauma encefalocraneano severo siempre se debe suponer que tiene un trauma de cuello. Ese paciente se debe inmovilizar en forma adecuada también el cuello. Los otros pacientes con TEC moderado, pues también debe tener un buen soporte desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista oxigenación, desde el punto de vista protección, para que ese cerebro ya contuso no sufra más por efectos de la inflamación que sufre el paciente. Una vez determinado y estabilizado todo esto, después de haber hecho la reanimación cardio-cerebro-pulmonar, el paciente se le evalúa y se determina su nivel de conciencia, se hacen los exámenes paraclínicos adecuados, y de acuerdo a eso, de acuerdo a las imágenes que tengamos del paciente, definimos si el paciente es de manejo médico o de manejo quirúrgico, buscando tener un paciente con un mínimo grado de discapacidad, con un buen resultado para que se reintegre a su vida laboral, personal, familiar, académica. Pero vuelvo y repito, es la misma angustia que les presento. No todo el paciente que llega a un instituto de un centro de trauma va a salir en las mismas condiciones. De por sí, en el trauma encefalocraneano,
evidentemente la mayoría de las veces hay daño estructural, hay daño celular. Esas células de por sí deben tener algún tipo de función y de por sí esperamos que el paciente tenga algún tipo de secuela, mínima o grande. Eso depende como de la severidad del accidente. Si nos vamos de afuera hacia adentro, tenemos que el mismo cráneo tiene una superficie externa que es el cuero cabelludo. Debajo del cuero cabelludo está el hueso. Como les digo, una fractura de cráneo no tiene implicaciones de severidad. Hay muchos pacientes que sin fractura tienen hematomas. El cráneo como tal, su fractura tampoco lleva ningún tipo de implicación futura. Los cráneos, pues, cuando tienen una fractura, usualmente se observan. Eso si hay alguna depresión, pues, y es estética, se corrige. De resto, ningún cráneo pues nos va a preocupar una fractura ni lo vamos a enyesar tampoco. Desde el punto de vista anatómico, seguimos bajando después del cráneo. Después del cráneo viene la cubierta del cerebro, que es la dura madre. Ese espacio virtual que existe entre el cráneo y la dura madre, que es un tejido, como su nombre lo dice, es muy duro, ese espacio virtual se puede llenar por sangre cuando hay traumas encefalocraneanos. Esto es lo que llamamos el hematoma epidural o extradural, que está por fuera del cerebro y que está por debajo del cráneo, como lo vemos acá. Ese es un hematoma que muchas veces en el paciente, no siempre, muchas veces en el paciente encontramos un paciente que tiene el trauma, se para, no hay ningún problema y dentro de media hora o una hora el paciente está con un dolor de cabeza intenso, estupor, inconsciencia, coma, y ese paciente hay que correrle rápidamente porque el efecto compresivo que tiene este hematoma sobre el cerebro puede llevar al traste con la vida del paciente. Entonces, ese intervalo lúcido, consciente, coherente que presenta el paciente no siempre se presenta. Se presentan frecuentemente, pero no siempre se presenta. Por lo tanto, en ese paciente no nos podemos descuidar en el aspecto de la vigilancia, sin que este paciente nos llegue en manifestaciones tardías o manifestaciones terminales de su evaluación neurológica, porque ya el resultado no va a ser el mismo. En este paciente, como en la enfermedad cerebrovascular, también el tiempo es oro, porque la presión que está ejerciendo ese hematoma sobre el cerebro, ese tejido que está